Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Conferencia 6 del Padre Valls. Esta conferencia trata sobre la cabeza, la voluntad y el corazón. Parte 1. Las diferencias naturales que existen entre los hombres no son una prueba contra la unidad de la especie humana. Había en el arca 8 personas que pudieron salvarse. Era el momento de hacer averiguaciones sobre los hombres cuando estaba el género humano reunido en un espacio tan corto. Qué atractivos en aquel estudio para los psicólogos cuando podían comparar los caracteres de los que vivían tan próximos. Si reflexionamos sobre las diferencias existentes entre los jafétidas, los semitas y los camitas, diferencias que se han repartido entre millares de pueblos y millones de individuos, y que se manifestaron también en los padres de estas 3 razas, ¿podríamos imaginar mayores contrastes? ¿No nos sentiríamos tentados a creer en un origen enteramente distinto? Sin embargo, son hermanos, son hijos de un solo y mismo padre, de una sola y misma madre. Encontraríamos, ciertamente, entre sus descendientes, los tipos más variados, cuyo parecido nos llamaría más la atención que el de esos padres entre sí tan próximos parientes. Entre los numerosos testimonios que nos ofrece la historia, hay principalmente 2 principios cuya consideración nos impondría la más grande circunspección y la mayor cautela al tratar de explicar las diferencias que existen entre los hombres y entre las razas. Explotar esas diferencias para negar la unidad de la especie humana es muy fácil, pero toman muy a la ligera el asunto los que con este medio desean minar la doctrina de la revelación. Hay 2 consideraciones a que no prestan atención. No se encuentran precisamente los más grandes contrastes entre los extraños, sino entre los parientes más próximos. Y esos contrastes están con frecuencia señalados de la manera más precisa. Cuando más pasa el tiempo, más se borran, y cuanto más se acerca uno al común origen, tanto más notable aparecen. Según las luces que nos han transmitido los antiguos, estamos autorizados para creer que había un estrecho parentesco de ingenio entre los jonios y los fenicios, lo mismo que entre los atenienses y los egipcios, lo mismo que entre los miembros más conspicuos de los jafétidas y de los camitas. Por el contrario, se hallaban notables diferencias entre las razas egipcias, entre las razas griegas unidas por los lazos de la sangre, por ejemplo, entre los atenienses y los lacedemonios, y aún quizás mayores entre los atenienses y los beocios. Insiste en este punto Tucídides. Comilla, no hay posible paz entre los jonios y los dorios, entre ellos es una cosa natural la guerra. Cierra comillas. Más adelante aún va Heródoto, que está tentado de tomarlos por pueblos muy diversos, atendida la diferencia que existe entre sus caracteres. Pero la misma aplicación puede hacerse a los pueblos más antiguos. Más tarde, en cambio, desaparecen estas diferencias hasta el punto de ser imperceptibles.
No han pasado las cosas de otro modo entre los alemanes. En un principio se componen de numerosas tribus tan diferentes en su natural y en sus costumbres, tan hostiles los unos contra los otros, que es difícil decir si una pertenece a los germanos y la otra a los celtas. Gradualmente se van confundiendo las diferencias hasta desaparecer casi por completo. Frecuentemente encontramos este fenómeno en los judíos. La oposición de carácter entre los dos hermanos, cual la pinta su mismo padre al morir, se perpetúa largo tiempo en las 12 tribus, como lo vemos en la bendición de Moisés y en la historia escrita después de él. Hoy sería muy difícil presentar muchas pruebas ciertas. Tales hechos están muy lejos de dar la razón a los que quieren demostrar la imposibilidad del origen único de la especie humana, apoyados en las diferencias que existen en la humanidad. Podría muy bien torcerse el argumento y sostener con la misma apariencia de verdad que las más notables diferencias son signos de más próximo parentesco. Sería, sin embargo, una exageración. La verdad tiene su medio. Los contrastes que se hallan entre los hombres no son argumento contra la descendencia común y única, son al contrario prueba de la alteza de la raza humana. Cuanto más elevada es una clase de seres, tantas más particularidades encierra. Es ya ley que se encuentra en los reinos inferiores de la naturaleza y que llama la atención de modo más general en la humanidad. En el mundo más elevado, en el mundo de los espíritus, no hay especies de individuos semejantes. Cada espíritu forma una especie. En cuanto al hombre, posee solamente la aptitud de poder cambiar con su actividad y hacer desaparecer gran número de esas particularidades naturales. En su lugar puede tomar otras diferencias morales que le distinguen tanto como las diferencias exteriores entre los que le tocan más de cerca por la sangre y por el nacimiento. Debemos aclarar en este primer punto que todo lo que menciona el padre Weiss en cuanto a las diferencias que los antiguos o similitudes que los antiguos se atribuían a los diferentes pueblos está documentado con las extensas citas o notas al pie. El padre así cita a Heródoto, a Diodoro de Sicilia, a Tucídides, Demóstenes, Isócrates, Plutarco, nuevamente Tucídides y Heródoto. Por lo tanto, lo que afirma el padre tiene asidero histórico. El punto 2. Las tendencias exclusivas del carácter humano y libre. Si existen profundas diferencias entre las costumbres de los vascos y las de los españoles, se las puede explicar por causas puramente exteriores, por la diversidad de descendencia, pero no nos dice la historia de los vándalos y los borgoñeses o borgoñones, que no formaban sino un solo y mismo pueblo. Mientras los borgoñones conservaban sus antiguas costumbres y con ellas sus virtudes heroicas, a las cuales ha elevado un monumento imperecedero el poema de los Nibelungen, aquellos, los vándalos, permitieron que se enervase poco a poco aquella primera energía que supieron conservar por algún tiempo. Concluyeron por hacerse tan afeminados que desaparecieron en la miseria y en la vergüenza. No preparó a aquellos pueblos para tan opuesta fortuna la diversidad de disposiciones, sino el género de vida completamente diferente. Cambió de tal manera este género la semejanza de condiciones de origen que nadie hoy cree que se trata de tribus hermanas.
Tal es, sumariamente, el camino de la humanidad. Cuando salen las almas de las manos de Dios, su Creador, todas tienen los mismos dones y poseen las mismas facultades. Las grandes diferencias que en ellas se anotan las produce el uso que hacen de esos dones y de esas facultades, nos dice el Padre Weiss. Este ha despreciado y ha dejado perecer esos dones de Dios. Aquel los ha cultivado con tal exclusivismo que han venido a parar en portentos monstruosos. Solo ha habido algunos muy pocos que los han desarrollado igualmente y sin haber faltado ni a unos ni a otros. Por eso, los hombres de tendencias exclusivistas, los hombres a medias, forman la regla general, regla bien deplorable, mientras que la excepción la forman los hombres completos. Si fuéramos hombres completos, ninguna dificultad habría en creer en la unidad de la especie humana, obteniendo en este punto el consentimiento de todos los hombres. Se cuentan y se pintan pronto los hombres completos. Pero, ¿quién es capaz de contar y de pintar los hombres a medias y los hombres a tercias? ¿Qué exposición tan curiosa podríamos hacer si quisiéramos coleccionar los tipos de exclusivismo que solo la cabeza produce entre ellos? Tendríamos hombres sin cabeza, cabezas al revés, cabezas de fuego, cabezas frías como el hielo, cabezas desconcertadas, cabezas confusas, de hierro. Y aquí hay uno que ha perdido la cabeza, allí hay otro que la tiene prestada, la cabeza de aquel es una especie de ariete que abre una pared, y la de este ha sido fabricada por una araña. A juzgar por las apariencias, parece que los hombres son menos felices en hacer caricaturas con la voluntad que con la cabeza. Estamos tentados a creer que toda nuestra habilidad respecto de la voluntad se limita a ponerla en un rincón como mercancía superflua. Porque, exceptuados los que carecen de voluntad, y aún en caso necesario, los revoltosos, apenas si hay uno que permita que le digan que tiene algo que ver con esa facultad y con el libre albedrío. Sería necesario contar también con aquellos a quienes la sociedad acostumbra decir: fulano, oh, si supierais qué cabeza. Sultano, no puede ya ser más caprichoso. En cuanto al corazón, la humanidad está peor que de la cabeza. No abundan los corazones grandes, ardientes, elevados, bien puestos, pero es incalculable el número de corazones enfermos, dolientes, desgarrados, destrozados, duros, fríos y estrechos. Por toda parte se oye esta misma queja. Apenas si se halla uno que abra su corazón, y sin embargo diariamente se deja sentir esta necesidad, ya sea que llegue a punzarle un aguijón, ya que sobre él se dejen caer acontecimientos que lo desgarran y lo destrozan. Esto es ya una prueba que no era necesaria la diversidad de lenguas para la dispersión de los hombres. No hay que admirarse si todavía no se comprenden hoy. A veces son del mismo parecer en algo y sin embargo se oponen como si quisieran exterminarse. En la condición actual de la humanidad, recuerdo que Weiss está hablando 1880, 1890, la diversidad de lenguas era de necesidad psicológica que se acentúa y se renueva constantemente. Se trata de formar un juicio. 2 puntos. Aquel se pone los anteojos y lo ve todo del color de los vidrios. Este es víctima de tal o cual manía, monta su caballo y derriba al que a su paso no jura que su corcel es el animal más noble que jamás ha montado héroe alguno. Cada uno se aferra a su manía con todas sus fuerzas, no ve que por ella no atribuye valor sino a sí mismo, aun cuando tenga la misma su adversario, si bien disfrazada con otro nombre. El francés no conoce sino el corazón, todo lo que sabe lo sabe por el corazón.
hace la guerra con el corazón, se divierte con el corazón, baila con el corazón. Aunque no pague por su amigo más que un vaso de cerveza, lo hace así porque lo ofrece su corazón. Si pierde la cabeza, ya puede apostarse a que la herida le vino del corazón. Por eso su polo opuesto, el berlinés, lo considera como verdadero loco, incapaz de cosas serias porque en todo cuenta siempre lo primero con el corazón. El habitante de las riberas del Spree es también incapaz de formarse idea del corazón y con dificultad tendrá alguna que le haga estimar a los habitantes del Imperio Central. Weiss nos dice, necesita primero comprender si una cosa puede producirle utilidades. Más aún, es necesario que la toque con el dedo, que la examine con su inteligencia, y no solo hasta en sus más escondidos repliegues, sino que llegue a penetrar en ella con la punta más fina de su ingenio, para probarnos que en derredor de esa punta gravitan todos los que quieren ser sabios, todos los que quieren ser superiores a los demás, aunque no sea más que en la longitud de la nariz. Para él no es el entusiasmo otra cosa que una locura benigna. Solo la crítica y el razonamiento son dignos del espíritu humano. Tales son los dos tipos bien caracterizados que aparecen uno enfrente del otro, semejantes al fuego y al agua. Pero no son los únicos. Hay un tercero que forma un contraste no menor y no menos notable. Es el musulmán, y con especial relieve el turco, que ni retira las manos del fuego ni permite que se muevan sus pestañas si no debe hacerlo. Le parece que escucha la voz del deber. Se abre camino con la cabeza a través de una muralla de acero. No necesita la reflexión, no conoce la persuasión, desprecia el entusiasmo. Quiere porque es necesario y eso le basta. Con la voluntad capaz de hacer pedazos el hierro, se adelanta, pasando por dificultades invencibles, o cederá el estáculo o caerá él, no importa. El punto 3 es el siguiente. Al hombre completo pertenecen la inteligencia, la voluntad y el corazón. Continúa el padre Weiss. A nadie se oculta que hay algo de bueno en todas estas tendencias del espíritu, pero tampoco negará nadie que, impresas como están, encierran un deplorable exclusivismo, una triste insuficiencia. Comillas, una mitad de hombre, o para hablar mejor, una tercera parte de hombre, como decía el viejo Goerres, es un sabio fabricado así. Todo lo que recibe se desarrolla en la cabeza. Nada llega hasta la voluntad, menos aún hasta el corazón. Cierro comillas. Esos pedantes estériles de la cátedra o del escritorio, que no manifiestan interés por la humanidad, sino en sus muy pulidos párrafos, son hombres sin corazón y por consiguiente son mitades de hombres. Mitades de hombres son también esos amos, por no decir esos tiranos, esos déspotas mujeriles, que con tanta facilidad se forman en el estrecho círculo del dominio doméstico. Inaccesibles a todo principio razonable y equitativo, porque no tienen ni razón ni sentimiento, su primera y última palabra es, comillas, lo quiero, lo mando y es mi voluntad y basta. Cierro comillas. Mitades de hombres, prosigue Weiss, son también esas naturalezas sentimentales formadas de azúcar y de lágrimas y que al más ligero movimiento del corazón tienen miedo y se deshacen en melosa dulzura. ¿Hay un momento en ellos en que no rebosa de emoción y de entusiasmo el corazón? Si fueran capaces siquiera de un acto de reflexión sosegada y sensata, si pudieran tener una decisión de la voluntad clara y firme a la vez, a la vista de esas tendencias exclusivistas, fácil es probar
que falta a cada uno de esos caracteres y conocer dónde está la falta que les impide llegar a ser hombres completos. No vemos mal alguno en que un hombre inteligente deje a su inteligencia que se abra paso siempre y por todas partes. En nuestra opinión, sería un bien para él obrar de esta manera. Ojalá siguieran todos la misma conducta en materia semejante. Pero el medio de desfigurar la inteligencia es dejarla obrar aislada sin admitir actividad alguna fuera de ella. Manifestará siquiera un poco de corazón. Si pudiera comprender que puede ser medianamente útil al mundo, cuando con facilidad conoce las cosas, suponiendo que nada quiera hacer para hacerse mejor y para hacer mejores a los demás. Todavía se estima la fuerza de voluntad inquebrantable, pero nadie le manifiesta simpatías si se presenta brusca e insensible. Nadie la da por buena si no se doblega ante la razón ni ante los principios de la moderación y de la misericordia. En fin, nos dice el padre Weiss, por lo que respecta al hombre de sentimiento, es cierto que las buenas prendas del corazón son las cualidades que más contribuyen a hacérnosle amable. Sin embargo, nos parece ridículo e insoportable en grado superlativo si no quiere dejarse conducir por la razón ni concentrar sus facultades para presentar un exterior enérgico. En resumen, es buena la inteligencia si va acompañada de la voluntad y del corazón. Nada podemos decir contra la voluntad si sigue a la inteligencia y permite que le acompañe un poco el corazón. Y poseería amabilidad completa si permitiese que le guiase la inteligencia y le dominase la voluntad. Nada tenemos que objetar si el hombre inteligente tiene corazón, si permite la energía de la voluntad que hablen el corazón y la inteligencia. Preferimos para nuestro trato al hombre de sentimiento que obra racionalmente y que sabe servirse de la voluntad cuando la voluntad es necesaria. Deseamos, pues, hallar en el hombre perfecto acuerdo entre la cabeza, la voluntad y el corazón. Dejamos a todos en libertad de dar la preeminencia a una u otra facultad del espíritu, según sus disposiciones e inclinaciones, esperando no obstante que darán a las otras el lugar que les corresponde. Solo donde en conjunto y con armonía obran las tres facultades, podemos esperar vida humana completa, verdaderamente sana, con cuya proximidad nos encontraremos a gusto y como en nuestra casa. Tales son los principios según los cuales podemos formarnos exacta y verdadera idea del estado de la naturaleza humana y darnos cuenta del deber que a todos nos incumbe, que no es otro que la dirección de nuestros esfuerzos en sentido de nuestro perfeccionamiento moral. El cuarto punto de esta conferencia sobre la cabeza, la voluntad y el corazón es que la voluntad representa el primer papel. Estos conceptos el padre Weiss los saca obviamente de Santo Tomás de Aquino, que nos dice: pero la fuente de todo bien y de todo mal, lo que constituye la imputabilidad y la responsabilidad, es la voluntad. Sin voluntad no hay acto humano posible. Santo Tomás 1.2, cuestión 6 a 1. Puede suceder que como consecuencia de hábitos puramente exteriores y mecánicos, en un estado en que no cabe la imputabilidad, como en la locura, en el sueño, en la embriaguez o en un momento de distracción completa, el hombre ejecute actos que no procedan de la voluntad y a los cuales no presta ninguna atención. Mas esos actos son de los que tienen lugar en el hombre sin que los ejecute el hombre que quiere conscientemente. Actus Homini, Santo Tomás.
Quizá pueda pedirle cuenta el jurisconsulto que se sienta en el tribunal para juzgar solamente los actos exteriores y que ve que se le escapa todo el dominio de lo interior. Pero el teólogo, el confesor y sobre todo Dios, que examina los actos exteriores desde el punto de vista de su valor íntimo, no juzgarán como imputables, sino los actos cuyo valor humano y moral sea positivamente reconocido. Y sólo son considerados tales los actos que proceden de la voluntad libre y consciente. Santo Tomás, Actus Hominis Dei Moralis. Por lo tanto, tal es el principio que encontramos en el primer capítulo de la moral cristiana. Por él se miden los juicios concernientes al valor y al no valor de la moralidad. Es tan innegable y de tan fácil comprensión que huelga enteramente todo comentario a este propósito. Así parece que lo reconocieron los antiguos teólogos, pues se contentaron con sentarlo y pasaron por él como por la cosa más natural del mundo. Si hubieran previsto que había de llegar un día en que se había de acusar al cristianismo de enseñar prácticas puramente exteriores y de profundizar muy poco en la verdadera moralidad interior, quizás hubieran descendido a más pormenores en un punto para ellos el más importante de toda la moral. Sin embargo, es natural no detenerse mucho en defender una causa cuya evidencia salta a la vista, cualesquiera que sean los ataques que se le dirijan. Lo que quizá valga mucho más y sea más necesario es decirnos a nosotros mismos en conciencia y decir también a los que encuentran nuestra doctrina demasiado exterior y demasiado superficial, que no puede desconocerse toda la seriedad de esa verdad en la vida privada. Así como informa el alma al cuerpo que vivifica y le imprime sus rasgos característicos, así la acción exterior no es otra cosa que la expresión de la voluntad libre. Le da ésta a su cuerpo, le comunica a su espíritu. Sin alma es muerto el cuerpo, sin la voluntad libre la mejor acción no tiene valor alguno ante Dios y ante la conciencia. Lo que le da eficacia y valor es únicamente la intención interior de que procede. Repetimos, sin alma es muerto el cuerpo, sin la voluntad libre la mejor acción no tiene valor alguno ante Dios y ante la conciencia. Lo que le da eficacia y valor es únicamente la intención interior de que procede. Por eso puede tener gran mérito ante Dios aquel cuya intención fue buena, aunque haya tenido mal éxito o no se haya podido realizar la acción exterior, sin culpabilidad de su parte, mientras que habrá podido ejecutar una u otra acción aparentemente buena y habrá cometido pecado, porque no tuvo voluntad de ejecutarla como buena o porque fue mala su voluntad. Cuando, según sus propias expresiones para sí poco lisonjeras, no aprovechó Goethe muchas ocasiones seductoras que se le ofrecían para ser director de teatro y solo porque prefería su posición a una fortuna eventual. No se necesita ser jansenista para ver en aquella acción todo menos un acto de heroísmo. Solo Eckermann, admirador servil y apasionado, juzgó como heroica aquella medida de precaución dictada por una prudencia forzada. Una moderación motivada así puede siempre encadenarse esta inclinación interior de la voluntad, inclinación condenable, de la cual dijo el más manso de los maestros. Comillas. Yo os digo que todo aquel que pusiere los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón con ella. Mateo, versículo 28. Solo vemos por esto que la doctrina del cristianismo, doctrina que se pretende que es puramente exterior, penetra con seriedad pasmosa en lo más íntimo del alma y de la voluntad, y que exige al hombre y del hombre una verdad y una profundidad de moralidad con la cual es difícil armonizar las ligerezas de esta vida.
pero nos ofrece en compensación grandes consuelos. En los diferentes casos en que tan superficial e injustamente juzga el mundo al hombre por sus éxitos, en los casos en que juzga la voluntad por sus actos, la moral cristiana considera la obra en su valor justo, aun cuando no rodeen al acto circunstancias exteriores que le hagan juzgar favorablemente. Sin voluntad mis obras voy haciendo, buenas no pueden ser de obra y palabra, la buena voluntad, la gloria labra, de premio gran tesoros mereciendo. Con este poema ingresamos al quinto punto, que es la inteligencia es su guía. Mas, ante todo, trátase de poner en claro cómo se hace buena y digna de recompensa la voluntad. Según lo dicho anteriormente, podemos ya darnos cuenta de que no es posible hablar de voluntad libre sin conocimiento, ni concebir una acción libre imputable que no haya sido ejecutada conscientemente. ¿Podía creer realmente Sócrates lo que enseñaba él y poner en duda, como dice Aristóteles, lo que es evidente, al pretender que no tiene necesidad el hombre sino de una cosa: saber lo que debe hacer? En cuanto a la voluntad de ejecutarlo, viene por sí misma. Con facilidad podemos figurarnos que hable así una naturaleza noble, en la que se hallen en perfecta armonía el querer y el saber, pensando de otros lo que haya en sí misma. En su honor cede esa manera de proceder, al mismo tiempo que tiende molesta claridad sobre el conocimiento que de la humanidad tiene este hombre. Pero será muy difícil convencernos de que todo el mundo puede creer seriamente que importa poco el conocimiento, con tal que quiera el hombre solo lo que es justo. No hay que dudarlo, dice Kant. La religión moral no es una convicción de la inteligencia, es la vida moral. Se desvía de las cosas suprasensibles, nuestra inteligencia, con la indiferencia más grande, del mismo modo que de las cosas inútiles. La inteligencia no forma el corazón, es todo lo contrario. Da leyes el corazón a la inteligencia. Hasta aquí Kant. Todo lo transforma Schopenhauer, según costumbre. No da valor sino a la voluntad, y además a la voluntad sin la idea, a la voluntad sin la razón, que considera como fundamento de todo acto y de todo efecto. Son frases que no merecen refutación, concluye Weiss. Según esto, no hay más que una cosa que sea verdadera, una cosa que conocieron ya los tiempos antiguos y que pueden todos probar en sí mismos, y es que hasta la voluntad influye en alguna manera sobre la inteligencia. Hemos hecho notar ya que con frecuencia dependen mucho más del corazón que de la inteligencia el conocimiento de la verdad y la aceptación de la fe. Insistiremos más aún en esta idea. Sin embargo, hay que tener cuidado de no tomarlo en el sentido de que de inteligencia el corazón. No. Sino en el sentido de que proviene ordinariamente de un corazón corrompido el único obstáculo serio que encuentra en su camino la inteligencia, y que puede impedirle la aceptación de las enseñanzas de la fe. O sea, un corazón corrompido es el único obstáculo serio que encuentra en su camino la inteligencia y le impide la aceptación de las enseñanzas de la fe. Así dispuestas las cosas, la inteligencia reconocerá con facilidad y con certidumbre la verdad donde quiera que se encuentre. Y aunque esto depende de una buena voluntad y de un corazón puro, toca a la inteligencia conservar todos sus derechos. Para exagerar estos principios excesivamente, como lo ha hecho la nueva filosofía,
sobre todo después de Schleiermacher, y para pretender que no es propia de la inteligencia sino solo del sentimiento, la comprensión de las verdades religiosas en particular, se necesita una ignorancia sin límites en lo relativo a la vida interior, o estar poseído del achacoso deseo de innovar y de aparecer como en oposición con lo que ha creído y ha hallado confirmado por la experiencia de todos los días la humanidad toda entera. No te nullia cúpido, dice el antiguo adagio en español, que se ha traducido con estas sencillas palabras: lo que los ojos no ven, corazón no quiebra. No son pruebas de gran erudición estas palabras, pero tienen un sentido profundo y encierran una innegable verdad. ¿Cómo puede desearse algo aplicando a ello todas las energías si ese algo no se conoce? Se lo puede conocer y no amarlo, ni hacerlo, pero preguntamos si puede amarse ni hacerse una cosa que no se conoce. La voluntad busca el bien y se apodera de él donde lo encuentra. Pero, esto lo dice Santo Tomás, pero no le es conveniente toda especie de bien. Solo le conviene el bien proporcionado a su fin, el verdadero bien. Sigue Santo Tomás. Por eso no se mueve la verdadera actividad de la voluntad, sino por el verdadero bien, por el bien que le es proporcionado. Pero siempre la precede la actividad de la inteligencia y la hace obrar. Es pues de trascendental importancia que haya armonía entre estas dos facultades. Si presenta la inteligencia a la voluntad como bueno, lo que no lo es, hará la voluntad el mal, mas recaerá la culpabilidad sobre la inteligencia. Si hace la inteligencia lo que está de su parte y a pesar de todo rehúsa la voluntad cumplir el deber conocido como deber, ella asume toda la responsabilidad del pecado. Es locura querer y obrar sin inteligencia, locura que merece castigo. Conocer el bien y aprobarlo, mas no hacerlo, es ser doblemente culpable. Por el conocimiento sabemos claramente cómo debemos obrar y a dónde debemos ir, pero solo por la ejecución, acompañando la voluntad, nos ponemos en caminos y llegamos al fin. Nadie puede marchar sin seguir un camino, pero es inútil conocerlo si no se concentran todas las fuerzas para recorrerlo. Debe, pues, ir primero el conocimiento y seguir con toda confianza la voluntad. Si es indispensable al principio la inteligencia, no es menos necesario como coronamiento la obra. El primer impulso lo da el conocimiento interior, el golpe decisivo, el esfuerzo de la voluntad. Lactancio 3, 12, 8, 5 y 6. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.